espero puedan ver en mi pantalla, dice descarga el material de trabajo contenido en la carpeta denominada T1 que está en Moodle. Todavía no está disponible, por supuesto. Y desarrolla los requerimientos asignados en función a tu número de equipo, de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Aplicar las herramientas de análisis que hemos ido desarrollando hasta lo que vamos a revisar el día de hoy. Y obviamente van a poder incluir los cómputos y los gráficos que ustedes consideren necesarios para presentarlos, ¿no? En su libro Excel. Y sobre este desarrollo de las técnicas, van a tener que efectuar tres comentarios analíticos en función a lo desarrollado en el punto anterior, ¿no? Y ahí pueden apelar a información adicional de cualquier fuente externa si es que quieren sustentar o em, tener una mayor argumentación de lo que sea que propongan, ¿no? Porque son tres comentarios analíticos. Ya les había mencionado que en Moodle, ustedes aquí abajo tienen ejemplos, ¿no? de análisis, espero los hayan podido ir leyendo, como les decía el lunes. Son seis. No estoy esperando que desarrollen un análisis tan extenso como los que tienen aquí. Simplemente que efectúen tres comentarios sobre lo que vayan a desarrollar en el punto 2, así en genérico, ¿no? Y bueno, eso es lo que tendrían que enviarme hasta el mediodía del martes 29 de noviembre. Como ustedes ya conocen ahí las instrucciones, tienen que colocar el formato en el asunto, finanzas uno equipo número tantos, nombrar el archivo con el número de equipo y enviar exclusivamente un correo por equipo. ¿No? Porque de nuevo pongo esos lineamientos porque en algún momento me ha tocado el envío, aunque no me crean, de unas 20 veces por parte de un equipo. Entonces ya considerándolo como spam premeditado, no sé, alguna manera de molestar. Pero bueno, como les decía en algún momento, por jurisprudencias que se ponen eh, estas instrucciones. Ahora bien, lo que les quería plantear es que el número de equipo de trabajo yo lo iba a sortear, pero para no tener susceptibilidades de que alguien puede estar siendo asignado a la subcarpeta que podría tener mayor o menor dificultad. Bueno, en general, todas las empresas que yo he elegido em, tienen casi las mismas características en cuanto a la información con la que van a contar. Es decir, van a contar con los estados financieros y las notas a esos estados, ¿no? Para poder hacer su trabajo, salvo en uno de los casos. em, Todos los materiales tienen cinco gestiones de cifras para trabajar, excepto un caso que tiene cuatro porque no he podido eh, acceder al primer año de esos cuatro, pero hay una compañía que en vez de cinco gestiones tiene cuatro. Y en otra compañía, una de las cinco gestiones no tiene las notas, ¿no? Es decir, las otras cuatro incluyen las notas a los estados financieros, pero solamente uno de los periodos, igual, no he podido acceder a la información completa, así que tendrían cuatro gestiones con notas a los estados financieros y una sin las notas. Ahora, obviamente eso no impide que puedan desarrollar lo que está aquí abajo, que apliquen esas herramientas. Así que lo que les iba a mm, eh, permitir hasta el final de la clase de hoy es que ustedes me manden algo así como que equipo, no sé, número tantos, equipo número X, digamos, prefieren la carpeta, no sé, D, ¿no? Algo como lo que estoy poniendo en el chat ahorita. Entonces, ustedes pueden ir poniendo en el chat la subcarpeta que querrían elegir por sorteo. Obviamente no saben eh, cuál le corresponde a cuál. Simplemente si es que alguno tiene alguna intuición, eh, podría ir eligiendo, ¿no? A través del chat. Yo voy recabando hasta el final de la clase cuáles serían aquí las asignaciones. Pero sí es un, em,
una elección al azar. Ustedes no conocen cuáles son las subcarpetas. Ahorita, por ejemplo, si entran a Moodle, todavía no pueden ver esta carpeta. Y yo entro aquí, por ejemplo, a la carpeta T1 del material de trabajo y ustedes tienen estas 6 subcarpetas. Ahora, obviamente, em, lo que tendrían que hacer hasta el final de hoy, si es que se decantan por alguna. Ahora, obviamente, si nadie pone nada, no hay problema, yo lo dejo al azar, es decir, esto lo estaría llenando como en algún momento del semestre hice, es decir, aquí sería uno 2 y 3 aquí sería 4 5 y 6 aquí sería 7 8 y 9 y así sucesivamente, ¿no? Pero si ustedes tienen algún tincazo, por así decir, ahora que va a empezar el mundial, entonces podrían elegir alguna de estas subcarpetas. Ahí justamente Tiffany les diría, lo que tienen que enviar es como he puesto en el ejemplo, ¿no? Equipo número X, equipo número uno 2 3 4 5 6 el que ustedes les corresponda. Y obviamente manden solamente un mensaje por equipo, ¿no? Porque no podrían haber, digamos, equipo 5 prefiero la subcarpeta B, y luego equipo 5 de nuevo, prefiero la F, ¿no? No, ahí obviamente se anularía y se pasa a un sorteo. Así que, de nuevo, los que gusten pueden ir poniendo en el chat cuál sería la subcarpeta por la que se inclinan más, cuál les parecería más, no sé, intuitivamente la que quisieran trabajar. Obviamente, hasta 3 equipos podrían estar en cada compañía. Y como hemos dicho a lo largo del semestre, es imposible que todas sean estrictamente homogéneas, ¿no? Alguno va a encontrar que tal vez si luego comparativamente, porque pueden descargar todo el material de las otras compañías incluso, pero como hemos ido mencionando a lo largo del semestre, siempre se evalúa únicamente el desarrollo, aquí sería de la subcarpeta, ¿no? Subcarpeta estipulada para cada equipo, ¿no? Todo lo demás no hay que desarrollar. Así que bueno, yo espero a través del chat. Si es que prefieren alguna de estas subcarpetas, todavía no pueden ver el material y recién lo voy a hacer disponible al final de la clase de hoy. Y si no, de nuevo, ¿no? Ya podrían ir considerando que el sorteo se va a hacer aleatoriamente. Bueno, no sé si habría alguna duda, alguna consulta, pero como ya han visto, el requerimiento es simplemente aplicar todo lo que estamos viendo en estas últimas sesiones, las herramientas de análisis estructural, de tendencia, las razones, posiblemente un análisis DuPont de los flujos de efectivo, bueno, todo lo que hemos ido viendo a lo largo del semestre, y que luego de hacer eso efectúen comentarios analíticos, ¿no? Cómo podrían demostrar que es que habiendo realizado los cómputos, los gráficos, ustedes pueden emitir algún criterio sobre esos datos. Muy bien, ahí ya tenemos un primer equipo de trabajo. Gracias, Juana. El equipo 14 se va por la subcarpeta C. Y de nuevo, ¿no? Pueden hacerlo hasta el final de la clase de hoy. Si no, pasarían a un sorteo. Adelante, Abdel. Licenciado, ¿este trabajo viene a ser lo que es el caso de estudio o el caso de estudio es otra cosa? No, sí, es exactamente eso. Aquí, si mal no recuerdo, ustedes se juegan 20%. ¿No? Así que esta es la tarea esta. Obviamente por eso es que tienen más tiempo, ¿no? Tienen casi 2 semanas para resolver esto y enviarlo. Ahí, Jimena, ponías un mensaje en el chat, pero creo que eh, tal vez los... Sí, licenciado, lo siento, se me fue en el teclado numérico, perdón. Ah, no, no te preocupes. No, solo Gracias. te decía porque no, si es que era una elección de subcarpeta, no llegó correctamente. Ok, aquí la 15. Eh, mm, bueno, ahí como antesala también.
Em, bueno, mejor dejo que ustedes vayan eligiendo. Ya hay dos equipos por ahí, los voy a ir sumando en la medida en la que transcurra la clase. Volvamos entonces, si es que no hay más consultas, a nuestro contenido y completemos lo que nos faltaba revisar sobre razones y esperemos completar también hoy el análisis de DuPont. Em, Ahí justamente, la C, por ejemplo, ya no se puede tomar, ¿no? La subcarpeta C ya tiene el equipo 14, 15 y 12, así que pueden elegir entre A, B, D, E o F. Bueno, volviendo. Habíamos dicho que si bien podíamos encontrar los distintos tipos de razones en cualquier texto, en un montón de fuentes, y bueno, en muchos lugares se van a repetir casi los mismos criterios, aunque les dejaba en algún momento los textos en la página de bit.ly/bibliografía fin, porque incluso podrían encontrar que las razones mismas se calculan de diferentes formas. Ya les había dado un ejemplo el día lunes con la razón de cobertura del servicio de la deuda, pero sobre las otras razones va a pasar lo propio. O sea, se pueden venir acá a revisar un poco de lo que está en esa dirección que les decía. Aquí, si mal no recuerdo, el libro de Earnhardt, por ejemplo, aquí. Este libro de finanzas corporativas, si ustedes se van aquí a la página de 113 y nos dice análisis de los estados financieros, encontramos ahí una de las que me acuerdo porque sí, la rotación de inventarios, ¿no? Aquí dice algo que no concuerda con lo que estábamos mostrando. Dice ventas sobre existencias, ¿no? Mientras que en otro texto podríamos elegir, va de repente al que han leído, ¿no? El de López. Ahí tendrían capítulo 3. Aquí está. Los índices de actividad, entonces eso sería seguramente un 70 por ahí, no, mucho más. 85 tal vez. Índices de cobertura. Ahí está, índices de actividad. Entonces dice rotación de créditos o de cuentos por cobrar. Igual aquí el tema de la nomenclatura, ¿cierto? No le dice rotación de cuentos por cobrar, sino rotación de créditos. ¿Es para rasgarse las vestiduras? No lo sé, diría que no, pero es una cuestión del nombre nada más. Ahora, donde sí podría haber algún conflicto es en el hecho de que aquí la rotación de inventarios, la misma razón de rotación de inventario en este caso, pero por este otro lado dice costos de mercaderías vendidas sobre inventarios. Y aquí ventas sobre existencias, ¿no? Entonces, aquí suelen haber estos grits al cielo, ¿no? De que, ¿por qué me están dando un libro en el que está mal el cálculo de esta rotación? No, bueno, no es que uno esté bien o el otro esté mal, sino que son diferentes formas de tratar de medir el desempeño en términos de movimiento de eh, movimientos generados por las ventas, ¿no? Tampoco aquí dice promedio, como decía en nuestra diapositiva. Entonces, esto lo vuelvo a reiterar, no tiene que causarles tanto conflicto, sino tratar de entender la lógica por detrás de lo que nos está diciendo cada razón. Porque al final, como mencionábamos el lunes, lo que importan son estas interpretaciones, ¿no? Ahí ya pongo un equipo 4 en la subcarpeta D. Gracias, Vanessa. Y estas interpretaciones tienen que ver con que, claro, al final, ¿qué nos están diciendo estos números? ¿No? Si la liquidez está baja, obviamente voy a depender más, me voy a arriesgar más a que sean las ventas las que vayan a generar un mayor nivel de disponibilidades, ¿no? En la compañía. Y obviamente esto también va a influir en que si es que no logro alcanzar esos niveles de desempeño comercial, es decir, de ingresos a través de
las ventas de productos o servicios, entonces me voy a tener que endeudar, voy a tener necesidades de financiamiento y obviamente va a afectar la capacidad de asumir deuda, ¿no? Así que eso, eh, ese es el gran detalle por todo lo alto. Por el contrario, ¿no? Podrían asumir altos niveles de liquidez como un reflejo de los altos costos de oportunidad, pero también como una etapa de preparación, decíamos, para adquisiciones o para tiempos de inestabilidad e incertidumbre. Entonces aquí no estaríamos encajando a todas las compañías que tienen altos niveles de liquidez como unas malas tomadoras de decisiones porque están incurriendo en altos costos de oportunidad, ¿no? Podrían haber muy buenas razones por las que los altos niveles de liquidez estén presentes, ¿no? De repente se están preparando para adquisiciones, para tiempos de incertidumbre, entonces ahí más bien tiene sentido. Si uno le preguntamos a la gerencia por qué tienes un ascenso en tu razón corriente o en tu prueba ácida o en tu razón de efectivo, entonces ellos dirán, ah, bueno, lo que pasa es que estratégicamente estamos planificando hacer esto, ¿no? Y obviamente puede ser algo mucho más enriquecedor. Pero ahí las miopías son las peligrosas porque, claro, alguien que vea una razón de liquidez corriente de 6 veces ya podría empezar a apresurarse, ¿no? Y decir, no, aquí qué barbaridad, cómo van a hacer un desperdicio de los rendimientos que podrían obtener, ¿no? Más bien es la falta de indagación, es la falta de contextualización para cada caso en particular la que te está impidiendo eh, ver que más bien se trata de una muy buena eh, situación, ¿no? O sea, como decimos, una connotación positiva. Ahora bien, en endeudamiento habíamos pasado em, permítanme, listo, eh, a plantear igual, ¿no? Mayores niveles de endeudamiento, obviamente mayores niveles de riesgo reflejados en en el mercado desde la apreciación de los participantes y em, ahí está. Eh, Mientras mayor el nivel de apalancamiento, esto es un concepto que se va a revisar en una materia posterior, em, se necesita una mayor precisión, ¿no? Para poder operar con, ahí está, el último del D, creo que es el 17 punto. Ni C ni D ya están disponibles, o sea, pueden elegir A, B o F como actualización de lo que estamos eh, agrupándonos, ¿no? Bueno, ahí también hay posibilidades estratégicas, ¿no? Pero bueno, como en todo hay que saber leer los riesgos y las oportunidades que se les ha dado a todos para que elijan. Bien, entonces en las razones de cobertura ya estábamos tratando de revisar cuántas veces el resultado contable operativo principalmente va a cubrir, ¿no? Los gastos financieros, entonces es una forma de medirlo, pero como decíamos, la razón de cobertura del servicio de la deuda es todavía más utilizada en nuestro medio, como lo vamos a ir mostrando eh, poco a poco, porque no solamente se trataría de cuántas veces se puede cubrir el interés, el gasto financiero. eh, de nuevo, no todos los eh, gastos financieros son intereses, pero sí todos los intereses son gastos financieros. Pueden haber comisiones, pueden haber em, otros tipos de resultados por las actividades financieras que tenga una empresa, ¿no? Pero en la razón de cobertura somos más exigentes porque además vamos a incluir las cuotas que estamos amortizando. Y habíamos quedado por aquí en las razones de actividad. Teníamos en sus dos versiones, además, creo que esto no lo había mencionado, pero la rotación del inventario, por ejemplo, em, es una forma de exponer el desempeño en inventarios. La otra es la edad promedio de inventario. Y al igual que, como les decía en el endeudamiento, ¿no? Ya si tengo un pasivo activo, automáticamente tengo un pasivo patrimonio. Y viceversa, si tengo el pasivo patrimonio, ya tengo el dato de pasivo activo, solamente tengo que hacerle un pequeño giro. Así que aquí pasa lo mismo, ¿no?
hay que tener cuidado porque la rotación está medida en el número de veces que se logra cubrir este promedio de inventarios, ¿no? Ahí, por ejemplo, aquí es donde entraría, ¿no? El tema de, pero aquí dice promedio y en los textos no dice promedio, entonces uno de ustedes está mal, ¿no? ¿No? De nuevo, el típico, em, no sé, que es creo que es un arraigo, ¿no? Al mecanicismo de que todas las em, fórmulas tengan que estar exactamente iguales en todas las publicaciones y demás. Eso es más bien absurdo, ¿no? Bueno, estaríamos llevándolo a una supuesta, además, objetividad que no existe. Lo único que me faltaba, les decía, aquí es que la rotación siempre va a ir en sentido inverso a la edad promedio de inventario, porque una está medida en días y la otra está simplemente medida en las veces que se cubre el denominador. Entonces, si es que está subiendo una rotación del inventario, automáticamente la edad promedio de inventario va a bajar y viceversa, ¿no? Si está bajando la rotación de inventario, la edad promedio de inventario va a subir. Es decir, la relación entre rotación del inventario y edad promedio de inventario, o rotación del exigible y el periodo promedio de cobro, o rotación de las cuentas por pagar y el periodo promedio de pago, siempre va a ser inversa. Si es que uno está subiendo, el otro está bajando y viceversa. Esto porque a veces, como les digo, hay analistas, hay instituciones que publican solamente en términos de días, por ejemplo, ¿no? Solamente la edad promedio de inventario, el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago. Entonces, ustedes ya tienen los días y si ven otro informe en donde más bien están priorizando las rotaciones, alguien alguna vez, esto por experiencia, ¿no? Se escandalizaba porque decía, ¿cómo van a cometer estos errores? Son cifras muy diferentes, el periodo promedio de cobro y las rotaciones. Ya, esa es una cuestión de que estás leyendo mal, estás leyendo a la inversa, ¿no? E incluso en algún caso me ha tocado que he visto que a esta rotación, o sea, a pesar de que le llamaban rotación, le estaban midiendo en días, ¿no? Pero, de nuevo, o sea, si uno tiene la conceptualización en mente, no tendría por qué ser este problema, ¿no? Se sabe ahí que no es muy convencional, pero que se está asumiendo esa rotación como si fuera el periodo promedio de pago o de cobro, o como algunos llaman también periodo de inventarios, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que recordar, que no tiene por qué asustarnos el hecho de que otros hablen con otra jerga o con otros em, términos, con otras nomenclaturas, ¿no? Habíamos quedado por aquí, permítame, listo. En los insights sobre razones de actividad, decíamos. ¿Puede un alto nivel de rotación de inventarios, aquí voy a reformular la pregunta que he hecho el lunes, ¿no? Es decir, lo voy a plantear de otra manera. ¿Puede un alto nivel de rotación de inventarios tener una connotación negativa? O sea, ¿puede significar el hecho de que nuestra rotación de inventarios esté incrementando, significar algo negativo? Y bueno, pues la mayoría de los textos les van a decir que es deseable un mayor nivel de rotación de inventarios porque significaría que se está vendiendo o más, por ponerles un ejemplo, ¿no? F por aquí, ok, listo. Y no necesariamente es así, ¿no? O sea, lo que estamos colocando acá es una ejemplificación en donde más bien esta subida en la rotación de inventarios, este incremento, se daba, como les decía, ¿no? Por una reducción en el denominador, porque el numerador se mantenía relativamente estable, había un crecimiento, pero un crecimiento muy lento. Entonces, si el numerador se mantiene estable y mi denominador se achica, entonces tiene mucho sentido que la rotación de inventarios se incremente, ¿no? Así que, ojo con eso. No es deseable en todos los casos que la rotación de inventarios suba, sino más bien, en cada caso, el hecho de que suba o baje tendrá una connotación positiva o negativa dependiendo de lo que ustedes vayan interpretando o tejiendo con las otras técnicas, ¿no? El A también está cerrado, em, quedan B y F. Ojo. Em, entonces, bueno, ese detalle, ¿no? A la opuesta, lo propio, ¿no? Bajo nivel de rotación de inventarios
Listo, quedan dos. Bajo nivel de rotación de inventarios relativo al resto de la industria podía dar indicios de obsolescencia tecnológica o cambios en las tendencias de moda, ¿no? Entonces lo que hay que entender es esto, qué es lo que está ocurriendo para que esto haya subido o bajado. Y creo que habíamos quedado por aquí el día lunes, ¿no? Les preguntaba, igual en otra versión, ¿no? Eh, para la mayoría de los textos, subir la rotación de cuentas por cobrar es algo deseable porque podría indicar que se están haciendo esfuerzos más eficientes de crédito y de cobranza, ¿no? Pero ¿por qué digo podría? Porque también podría significar esta otra cosa, ¿no? Podría significar que, como les decía al final el lunes, y esto contándoles en una experiencia de forma muy cortita, es como cuando te llaman los de la Telefónica, alguien, ¿no? Algún genio dentro de Telefónica X, no vamos a decir el nombre, pero ha debido decir, ¿no? Miren, nosotros si subcontratamos a esta empresa o contratamos a estos golpeadores pagados, entonces vamos a intimidar a nuestros clientes para que nos paguen antes. Pero vamos a ver, pues, cómo te va en el largo plazo si es que empiezas a intimidar a tus clientes, ¿no? Algo a la gente que les sirves. Entonces, si bien para algún miope cortoplacista podría ser una buena idea que la gente empiece a pagar más rápido sus facturas pendientes, obviamente, ¿cuál es el contrapeso? ¿No? ¿Cuál es la, em, consecuencia negativa que vas a tener de eso? Bueno, la mayoría se te va a ir, ¿no? Va a provocar una canalización externa. Es como cuando decimos, "Oh, si me tratan mal en cierto lugar, obviamente, no solamente voy a dejar de ir, sino que voy a empezar a ser un terrorista, como dicen los de marketing, ¿no? Hay unas tipologías de clientes, una de ellas es el terrorista que no solamente nos odia, sino que se encarga de que mucha más gente nos odie también. ¿No? Entonces, si la política se vuelve demasiado restrictiva, como dice ahí, esto es algo que, aunque no crean, ocurre, ¿no? Porque no falta estas visiones de que los números cuadran y por ende hay que hacerlo, ¿no? Pues que si esos números no tienen matices cualitativos de entendimiento de tu público, de entendimiento de tus segmentos y demás, puede parecerte una buena idea en el inmediato, pero espérate nomás unos mesecitos para ver cuántos todavía siguen contigo, ¿no? Así que, bueno. Aquí a la inversa, les decía, ¿no? Una alta rotación de cuentas por pagar en relación a la industria podría indicar que la compañía no está aprovechando el crédito de los proveedores, ¿no? Entonces, a la inversa, los textos suelen sugerir que la rotación de cuentas por pagar debería reducirse, ¿no? ¿Por qué? Porque te conviene que pagues más lento a tus proveedores. ¿No? Entonces, si uno tiene una alta rotación de cuentas por pagar, digamos, comparando, como dice aquí, con los competidores, con los otros participantes del mismo sector, entonces, de repente te critican, ¿no? Te dicen, oye, ¿por qué vos pagas más rápido a los proveedores que el resto de nosotros, ¿no? No seas hasta tontito, ¿no? Estas son las posiciones a veces bien apresuradas, ¿no? Entonces, hay quienes, como les decía, son muy presurosos a hacer conclusiones premeditadas, ¿no? Mejor dicho, muy anticipadas, y no se dan cuenta de que hay razones, pues, por detrás, ¿no? Eso les pongo en el siguiente punto. También podría provenir del aprovechamiento de descuentos por pronto pago. Ah, significa que yo sí efectivamente le pago antes a los proveedores. Digamos que la industria tiene un periodo promedio de pago de 60 días en general, ¿no? En promedio, entre todos los otros participantes. Y nuestro periodo promedio de pago es de 30 días. Entonces, no sé si logro transmitir la idea. Si nuestro periodo promedio de pago es de 30 días, de repente los otros gerentes financieros dicen, ah, qué ingenuos, ¿no? O qué, de nuevo, ¿no? Tontitos, porque le pagan en un mes lo que nosotros logramos pagar en 2 meses, ¿no? Es como que siempre el que se cree el más qué sé yo, impositor de su postura, de sus reglas y de sus principios a los demás. No, pero lo que ocurre es que nosotros pagamos en 30 días porque fruto de pagar en la mitad del tiempo, nos dan un descuento de 5%, de 10% o de 20%, y eso es un pacto que solamente nos llega a nosotros. ¿No? Entonces, esto es más bien una demostración de que hay gerentes financieros que son mucho más, digamos,
astutos para negociar esas condiciones, ¿no? Entonces ahí hay que considerar que no siempre vamos a poder agarrar y decir que porque la rotación de cuentas por pagar es más alta y por ende el periodo promedio de pago es más bajo, no nos olviden de esa relación que es inversa, significa que estamos desaprovechando crédito, ¿no? Sino más bien podría significar que tenemos condiciones mejor negociadas, por ponerlo de un modo, ¿no? O al revés, esto también es interesante. A ver, dice, una baja rotación de cuentas por pagar podría ser señal de problemas de liquidez. Es decir, si hay una baja rotación de cuentas por pagar, es decir, el periodo promedio de pagos está incrementando, está pasando más tiempo para que cancelemos nuestras cuentas por pagar a los proveedores, podría ser señal de problemas de liquidez o también podría ser que tenemos condiciones muy favorables provistas por los proveedores. O sea, podría ser alguna de las dos. Ya aquí los quiero introducir a la idea o a la lógica de que una baja rotación en cuentas por pagar podría tener una connotación negativa o una connotación positiva, ¿no? En la misma dirección, o sea, siendo baja esa rotación de cuentas por pagar, podría ser algo bueno como podría ser algo malo. Ahora, la pregunta que les hago acá es, ¿cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos saber o empaparnos de un poco más de información para saber si es que se trata de problemas de liquidez? Claro, si se está tomando más tiempo la compañía en pagarles a sus proveedores, podría ser porque no tiene plata, ¿cierto? Pero también podría ser porque su proveedor ya tiene una relación comercial de mucho tiempo y han ganado bastante confianza. Entonces, si antes te cobraba en 15 días, luego te cobran 30 días. Y luego la relación se ha vuelto tan estrecha que te cobra en 60 días o hasta ahora te deja pagar en 90 días, ¿no? Pero ese periodo promedio de pago se está incrementando no porque tengas em, insuficientes disponibilidades, sino porque estás estrechando tus lazos comerciales, ¿no? O sea, esto lo vemos en el día a día, en estos temas hasta del sincretismo religioso, de la idiosincrasia local, donde, claro, te has hecho de tanto tiempo ya socio de alguna forma de negocio, socio comercial, una alianza clave para el proveedor o para el distribuidor, que ya hasta se han apadrinado, ¿no? A sus hijos, se han vuelto compadres, o sea, estas cosas ocurren, ¿no? Imagínense que hasta entre las familias ya hay una suerte de casamiento de por medio, porque, claro, ha habido una relación de larga data, ¿no? Y esto implica que ya pues, antes desconfiabas, pero ahora le dejas pagar en 120 días, en 180 días, ¿no? Entonces no significa en ese caso que la baja rotación de cuentas por pagar o la subida en el periodo promedio de pago sea fruto de que no tienes liquidez para pagar, sino más bien que gozas de condiciones favorables. Pero vuelvo a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden darse cuenta de lo anterior para tratar de llevarlo a lo que queremos propiciar en ustedes en sentido analítico, ¿no? ¿Cómo se darían cuenta si esta baja en la rotación de cuentas por pagar es fruto de esto o fruto de esto? No sé si alguien quisiera comentar algo. Bueno, este sería un caso eh, para ejemplificar esto que he estado llamando el tejido, ¿no? Si ustedes tienen una compañía que está bajando su rotación de cuentas por pagar, eso quiere decir que está extendiendo el periodo promedio de pago y quieren saber si eso es algo positivo o negativo, entonces podrían contrastar, ¿no? Con otras razones. ¿Y con qué razones deberían contrastar? Ah, pues con las razones de liquidez. Porque ¿qué pasaría si es que una compañía está bajando en esa rotación de cuentas por pagar o está subiendo en el periodo promedio de pago, pero sin embargo su liquidez está subiendo? Ah, pues ya me puedo dar cuenta de que más bien esta me está demostrando que ya tiene condiciones mucho más favorables y más bien son
em, fruto del enriquecimiento de las relaciones comerciales que está teniendo ese tipo de desempeño, ¿no? Mientras que si la razón de efectivo, por ejemplo, estuviera cada vez más abajo y el periodo promedio de pago estuviera cada vez más arriba, entonces, claro, ahí digo, esta compañía está incrementando ese lapso de pago porque no tiene para pagar. Pero ahí hay que combinar las razones, ¿no? O sea, este grupo de actividad lo tendremos que llevar a vincularlo con las razones de liquidez. Luego tendríamos que pasar también por las razones de rentabilidad para saber si se está dando resultados. Y bueno, finalmente poder incluir análisis de estructura, tendencia, endeudamiento y demás, ¿no? Entonces, ya de por sí pueden ver que no se trata únicamente de hacer los cálculos, los cocientes, sino de saberles dar interpretación y sustento, que es lo que van a demostrar con su trabajo, ¿no? Así que, bueno, razones de rentabilidad, conocer el desempeño en términos del retorno generado, pero desde una perspectiva primero muy centrada en lo contable, en la separación de activos como la parte operativa y em, el resultado neto como ya la parte financiera. Pero bueno, esto lo vamos a ir problematizando a medida que pasen las materias porque vamos a ver por qué ni el ROA ni el ROE nos ofrecen una interpretación tan solvente como el ROIC, ¿no? Como el retorno sobre el capital invertido, que ese es ya un concepto que nos va a obligar en futuras materias a demarcar entre lo que son activos operativos y activos no operativos. Pero por ahora nos sirve lo que han leído, ¿no? Principalmente en términos de márgenes. Estos márgenes, eh, si los han visto, ya están incluidos de alguna forma en el análisis vertical, ¿no? Porque ahí, como tenemos el denominador de las ventas o los ingresos operativos, ya cada uno de esos resultados está presente en el análisis vertical, entonces estos márgenes ya aparecen eh, implícitamente en el análisis vertical. Ahora, lo que tendríamos posiblemente es un resultado por acción, o en algunos textos dice utilidad por acción, pero como les mencionaba alguna vez, a mí me gusta más el término de resultado porque no necesariamente hay utilidad siempre, puede haber utilidad o pérdida, entonces resultado es más eh, ambivalente y esto simplemente se calcularía a partir del resultado neto sobre el número de acciones comunes en circulación o de cuotas o de lo que aplique al tipo de entidad. Y finalmente, dos que se utilizan bastante todavía, eh, pero que hoy no tienen tanta preponderancia por lo que les decía, ¿no? El retorno sobre los activos y el retorno sobre el patrimonio neto eh, tienen limitaciones en cuanto a sesgos, a distorsiones que podrían darse por decisiones que no necesariamente reflejan el desempeño del negocio, sino que son discrecionalidades ya de cada equipo gerencial, por ejemplo, ¿no? Si bien se calculan de esta forma, hay un resultado neto sobre el activo total, o alguien de repente podría aquí remarcar lo que decíamos, ¿no? Si esto es combinación de estado dinámico con estático, entonces debería ser sobre el promedio de activos. Y efectivamente, si se cuenta con los datos, debería ser sobre el promedio de activos. Lo propio acá, ¿no? Debería ser sobre el promedio del patrimonio. ¿Por qué? Porque el resultado neto proviene de un estado dinámico como el estado de resultados. Ahora, hay versiones también, ¿no? Hay quienes llaman el ROA operativo eh, en vez del resultado neto y ponen el resultado operativo, porque, claro, tienen un buen argumento que es el hecho de que hasta el resultado operativo debería reflejar el estado de ganancias y pérdidas, el desempeño basado en el uso de los activos de la compañía, ¿no? Entonces, esa es una versión también que muchos sugieren, pero en el fondo, ya les decía, aquí hay algunos dilemas porque, por ejemplo, en el ROE, yo para llegar a este resultado neto, imagínense dos compañías que hacen exactamente lo mismo, pero una usa deuda y la otra no usa deuda. Entonces, si una usa deuda, obviamente va a tener gastos financieros. Y si va a tener gastos financieros, este resultado neto va a ser menor, ¿cierto? Y si son iguales en todo lo demás,
Obviamente aquí lo que está cambiando es la estructura de financiamiento que tiene la empresa, lo que llamamos la estructura de capital. Y este patrimonio neto también podría ser diferente, ¿no? Pongan que las dos tienen 100.000 bolivianos de activos, pero como una usa deuda, obviamente el patrimonio podría ser menor porque la otra porción está destinada a la deuda. Entonces, como estos dos números se modifican, yo estoy teniendo un ROE distinto, pero solamente por la decisión de usar o no usar endeudamiento. Con este ROE no estoy teniendo un desempeño directamente ligado, vinculado al negocio como tal, al modelo de negocio. A pesar de que, como les decía, en un ejemplo extremo, se dediquen a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si una compañía yo tengo un ROE de 7% y la otra tiene un ROE de 5% y digo, a esta le va mejor, a pesar de que hacen exactamente lo mismo? Ah, claro, se trataba de que esta simplemente usa deuda. Y como usa deuda, entonces está teniendo un resultado neto menor, digamos, ¿no? Obviamente también una afectación en el patrimonio, pero esas descompensaciones podrían llevarnos a comparar equivocadamente un desempeño entre compañías, ¿no? Entonces, lo propio aquí, como en algún momento les decía, y esto obviamente ya para fines de otra materia, las diferencias entre EBIT, DA, por ejemplo, o EBIT A o EBIT em, DAR, ¿no? Que tiene que ver con incluir o no las depreciaciones, incluir o no las rentas que podrían haber. Creo que esto se los he ejemplificado muy rápidamente en algún caso, pero voy a volver a mi ejemplo extremo anterior. ¿Qué pasa si dos compañías se dedican exactamente a lo mismo? Las dos son tiendas comerciales que ofrecen los mismos productos, tienen niveles similares de activos, pero una es dueña de la tienda en donde vende y la otra paga alquileres. Entonces voy a llegar al mismo ROA. Eh, Probablemente no, pero significa que a una le va peor que a la otra. Desempeño comercial podría llegar a ser similar y sin embargo con el ROA tener datos distintos, pero esto ya porque necesito indagar en qué es comparable y qué no es comparable dentro de estos marcos, ¿no? Y bueno, es la razón también por la que muchas veces estas razones de rentabilidad, eh, a veces veo casos que están tan enmarcados en esta visión de los textos, ¿no? Que te dice, em, bueno, no lo voy a mostrar, pero en algún trabajo de otro semestre, un equipo me ponía, a la empresa le va bien porque, digamos, su ROA está por encima de 5%. Y si está por encima del 5%, entonces eso significa que está bien. Y a lo que voy a llegar hoy con mostrarles una herramienta adicional con la que van a contar para su tarea. Eh, Depende de muchos factores, ya hemos dicho, pero eh, el sector que estás mirando tendrá los mismos parámetros que los otros sectores, porque ojo con algo, ¿no? O sea, generalizar que a todos los negocios que no tienen un ROA por encima de 5 les va mal. Yo te demuestro con evidencia empírica que hay muchos negocios a los que les va de maravilla con un ROA que está por debajo del 5%. ¿No te haría repensar un poquito tu umbral ahí de decisión genérica donde pones el 5%, no sé en base a qué, ¿no? Y claro, ahí me responden en algún caso, no, es que dicen tal libro, ¿no? Pero de nuevo, o sea, vean las debilidades también de reproducir acríticamente lo que dicen los textos, o por último lo que dice su propio profesor, ¿no? O sea, ustedes tendrán que exigirle a su profesor cuál es la evidencia empírica desde donde me está diciendo esto. Bueno, pues sí, yo tendré esta obligación, ¿no?, de revelarles como voy a mostrar en un momento. Pero aquí en los insights sobre razones de rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Alto margen bruto podría indicar combinación entre altos precios y bajos costos. Eh, la pregunta aquí, ¿podrían ser ambos? ¿Puede un producto tener un alto precio y un bajo costo? ¿Se les ocurre algún producto que tenga alto precio y bajo costo? Porque esto ya tiene que ver con estrategia, como les decía en algún momento, ¿no? Si usamos las genéricas de Porter, nos dice Porter, puedes irte por liderazgo en costos, o puedes irte por diferenciación, o puedes irte por nicho, ¿no? Pero
Pueden haber empresas o productos donde hay diferenciación y al mismo tiempo hay liderazgo en costos. Eh, es algo muy difícil de lograr, pero es posible, ¿no? O sea, hay empresas que nos demuestran que pueden tener un alto precio y un bajo costo, o por lo menos un costo similar, digamos, al resto de los competidores. Uno de esos casos es Apple. Apple tiene productos que tienen el mismo hardware de las demás marcas y sin embargo su precio puede ser exorbitantemente más alto, ¿no? O sea, significativamente más alto que el resto. Y su costo de todos modos es bajísimo porque lo maquila en la China con la Foxconn, ¿no? O sea, la Foxconn le produce a Samsung, le produce a em, todas las marcas que conocemos, y sin embargo, el costo se mantiene por abajo, ¿no? O creo que les mencionaba alguna vez el caso de los perfumes, ¿no? Los perfumes, que son un líquido ahí que obviamente le ponen mucha pompa, son muy rimbombantes, pero en el fondo es un alcohol con alguna fragancia por ahí en una botella muy coqueta, ¿no? ¿Cuánto costará hacer una botella de perfume? Claro, nos venden como que es la gran cosa, ¿no ve? Sus precios de los perfumes, $100, $500, $1000. Lo que sí hay de mucho gasto en estas compañías de em, accesorios, artículos de lujo, es el gasto de comercialización, ¿no? De publicidad. O sea, pedirle a Scarlett Johansson que use tu perfume en una publicidad, en un póster ahí que lo tienes que además colocar en un lugar muy visible de la ciudad donde estén, digamos, los barrios, qué sé yo, eh, elitis, no sé. Pero el punto es que ahí sí hay un gasto mayor en lo que es el tema publicitario, más que en el producto en sí mismo. O sea, de un, precio de $100, les diría que el costo del perfume más su caja, bueno, más gastos en la caja y en el envase. eh, o sea, haciendo demarcación, ya sé, alguien me puede reclamar eso, ¿no? La demarcación entre eh, empaque, envase, embalaje y todos los términos. Yo sé que estoy hablando ahorita muy en genérico, pero el punto está en que más el receptáculo, digamos, del producto te da más costo a veces que el propio contenido, que el propio líquido que está ahí adentro. Y de un precio de $100, les decía, puede llegar a tener un costo de $20 o menos, ¿no? El producto. Entonces es un margen altísimo por un precio que tienes que colocar. Pero entonces sí es posible hacer esto. Y de nuevo, este es un tema de cómo las estrategias se ven reflejadas en los números, en los estados financieros. Em, Otro punto acá, un margen operativo que se incremente más rápido que el margen bruto. Esto significaría que si el margen bruto está más o menos estable, pero el margen operativo está subiendo, ¿a qué se lo podría atribuir? Bueno, de repente, igual, ¿no? Para alguien que quiere apresurarse a concluir, es muy bueno esto, ¿no? ¿Por qué? Porque refleja que estamos siendo más austeros con los gastos operativos. Qué sé yo, en estos tiempos de incertidumbre hemos bajado los gastos en nuestra planilla y por ende eh, estamos logrando mayor rentabilidad operativa, ¿no? Como los gastos de overhead, que son los gastos de la sede, administrativos de las corporaciones. Pero ahí retorno con mis preguntas capciosas, ¿no? ¿En qué circunstancias ustedes encontrarían como algo negativo que se esté incrementando el margen operativo? No sé si alguien quisiera dar alguna respuesta. Y mientras miraré aquí, faltan el 1, el 18 y el 19, ¿no? 1, 18 y 19. Ya. Bueno, no sé si alguien, ¿no? Eh, de nuevo, siendo muy riguroso en la necesidad de análisis, en exigir siempre que no nos vayamos tan apresuradamente a hacer conclusiones porque hemos visto una o dos razones, ¿no? Porque hemos visto ya un cambio en la estructura o en tendencia, ya automáticamente significa que podemos llegar a algún tipo de eh, sentencia, ¿no? Eh, Retomando mi ejemplo de la Coca-Cola al inicio del semestre, o estos. Tal vez serviría este ejemplo que estaba poniendo el otro día en fin 3.
estos negocios en los que se puede llegar a tener un precio alto y un costo relativamente bajo, eh, como les decía, gastan un montón en publicidad. Aquí entrándome un poquito a los estados financieros porque este, quisiera que vean aquí cómo le llaman a los gastos de comercialización, ¿no? O sea, no son simplemente gastos de marketing o gastos de publicidad, sino literalmente ya una empresa como Nike lo pone de esta forma, ¿no? Gastos de creación de demanda. O sea, ya hasta el concepto, no sé si les suena potente, ¿no? O sea, no son gastos de comercialización solamente, sino que son gastos de creación de demanda. Yo me tengo que encargar de crear la demanda para mi producto. Y esto obviamente porque, como decíamos, ¿no? Las zapatillas deportivas de Nike o de Adidas o de Reebok, qué sé yo, em, son realmente una cosa de otro mundo, ¿no? O sea, qué tecnología puede llegar a tener desde que te venden, ¿no? Que tienen mil cosas, te las venden, pues por eso cuestan hasta miles de dólares, pero comparados con qué, ¿no? ¿Será que las zapatillas que producen en nuestro país no tienen el mismo calibre? Bueno, tal vez es una brecha muy grande la que estoy proponiendo como ejemplo, pero el hecho de que ya le llames gasto de creación de demanda hace que te podrías preocupar si es que estás subiendo tu margen operativo más rápido que el margen bruto, porque significaría que ya no le estás dedicando recursos a alguno de esos componentes, ¿no? Entonces, imagínense que un miope, que un cortoplacista agarre y se ponga a, no sé, em, gerenciar esta compañía, a Nike, y diga, ya, hemos gastado mucho en marketing, así que a partir de ahora nos vamos a ahorrar estos, no sé cuánto dice ahí, estos casi 1.000 millones de dólares en marketing, ya no los vamos a gastar. Entonces uno llega al resultado neto o al resultado operativo y diría, pero pucha, eh, ¿estás seguro que queremos hacer eso? Claro, porque así nuestra rentabilidad va a ser más alta, ¿no? Nuestro margen operativo, nuestro margen neto van a ser más altos, porque nos vamos a ahorrar este gasto de publicidad. Ah, pero en este caso, ustedes se darían cuenta de que más temprano que tarde, la empresa se va a ir al diablo si es que te ahorras en lo que la permitió mantener esta imagen, reputación, posicionamiento, todos los términos que ustedes tienen en marketing para mantenerse como está, ¿no? Entonces, ese es el problema. No puede ser tan miope como para decir, "Ah, es que voy a subir mi rentabilidad si es que no invierto, o mejor dicho, si es que no gasto en publicidad, o si es que no gasto en investigación y desarrollo". Imagínense en una compañía tecnológica que venga el miope de turno y diga, ah, no, nos vamos a ahorrar y vamos a tener más rentabilidad. De repente, al final, hasta el final de ese año, ok, logras mayor rentabilidad. Pero ¿a costa de qué? A costa de entregar tu largo plazo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Lo propio con los otros márgenes, ¿no? Si el margen antes de impuestos se incrementa principalmente como resultado de un crecimiento en el ingreso no operativo. Entonces, lo que tengo que preguntarme es si ese resultado no operativo es recurrente y o sostenible. Como en algún momento les decía, ¿no? Y es más, creo que lo veíamos en los números de alguna empresa, ha llegado a haber utilidad en cierto periodo, en cierto año, pero porque el resultado no operativo ha generado un ingreso o ganancia significativos, porque ya en el resultado operativo había pérdida, pero el desempeño no operativo es el que ha posibilitado que haya utilidad al final. Ahora, de nuevo, la miopía nos puede llevar a pensar de que como hay utilidad en ese año, entonces ya es un desempeño positivo, ya deberíamos saltar de una pata y no, pues, ¿no? Imagínense que año a año los esté salvando el ingreso no operativo. ¿Qué significaría? Bueno, pues por lo menos algunos temas adicionales en los cuales indagar, ¿no? Bueno, espero que todo esto les haya mostrado al menos en términos generales, que no se pueden muchas veces cometer, incurrir en estas fastas de llegar a conclusiones muy apresuradamente, ¿no? O sea, si uno de verdad quiere entender lo que está haciendo la compañía, si uno de verdad quiere
analizar si vale la pena otorgarle un préstamo, analizar si vale la pena invertir en sus emisiones, en los valores que coloca en el mercado. Entonces, se tiene que hacer un trabajo riguroso. ¿No? Y finalmente, habíamos dicho, las razones de mercado no las vemos mucho por lo incipiente de nuestro entorno bursátil, de nuestra bolsa, pero estas son las razones más utilizadas, ¿no? Es decir, la relación entre el em, precio por acción con precio por acción nos estamos refiriendo a la cotización, ¿no? En los entornos donde existen, versus el resultado por acción o la utilidad por acción. Luego está la razón de mercado versus la razón de libros. En general, la cotización del mercado tendría que estar pues, por encima del valor en libros. Aunque a veces hay oportunidades de inversión aquí, ojo, en las compañías que emiten títulos en la bolsa, em, las bolsas de los mercados desarrollados en Nueva York, por ejemplo, por parte de compañías latinoamericanas, por ejemplo, a través de los ADRs, que son un instrumento para que compañías de otra parte del mundo puedan emitir títulos en los mercados del norte, pero a veces tienen esta relación por debajo de uno. Es decir, que la cotización de estos ADRs estaría por debajo del valor en libros. Ahí se han dado varios casos de grandes oportunidades de inversión en el pasado, porque, claro, se subestima mucho, ¿no? Todas estas empresas que vienen de otras partes y a veces como no pueden ellos acceder a revisar la información porque se publica en castellano o en portugués, eh, hay oportunidades interesantes. No sé si recuerdan a Michael Burry, el que predijo la crisis del 2008. Bueno, años antes tenía varias de estas em, oportunidades de inversión propuestas en algunas páginas especializadas y de las que se lograban interesantes resultados. Y luego, bueno, el valor en libros por acción, ¿cuál sería? El capital accionario común, es decir, el patrimonio neto fuera de las acciones preferentes, si es que existieran, sobre el número de acciones comunes en circulación. Eso es el valor en libros o lo que en Bolivia llamamos el valor patrimonial proporcional. Pero bueno, todo esto lo vamos a dejar un poquito pendiente. Aquí al final, creo que esto ya se los había mostrado, pero en otro sector donde no correspondía tanto. Lo que va a ocurrir es que ustedes van a ir componiendo sus propias razones financieras, es decir, en la medida en la que se vayan convirtiendo probablemente en analistas dentro de corporaciones importantes en nuestro medio, entonces van a tener que ir diseñando métricas más específicas, ¿no? Para cada, no solamente sector, sino compañía en concreto. Así que ahí se van a dar cuenta de que, por ejemplo, si están en un banco, el principal eh, indicador que van a tener es el CAP, el coeficiente de adecuación patrimonial, ¿no? Que siempre va a tener que estar por encima de 10. Les mide el capital regulatorio sobre los activos ponderados por riesgo. Y ahorita esto que suena medio complicado, van a ver que no lo es tanto, simplemente una métrica, pero que siempre tiene que estar por encima de 10%. Y esa es la métrica principal que mueve un banco, por ejemplo. En manufactura van a tener algunas métricas, en comercio van a tener algunas otras métricas, porque de lo que se trata en el fondo, ya lo habíamos mencionado, es que en las finanzas se aterrice la posibilidad de medir, de tener claridad sobre cómo funcionan em, las empresas, sobre cómo se están desempeñando en términos de sus decisiones, ¿no? Y obviamente, mientras podamos encontrar un modelo, por eso los modelos financieros son importantes y son los que van a venir después. Los modelos lo que van a tratar de hacer es llevar las operaciones de cualquier compañía a términos numéricos. Y si bien uno podría pensar, pero operaciones es otra área, ¿no? De la empresa, sí, pero de nuevo, necesitas entender muy bien las operaciones de las demás compañías para poder tener una medida accionable de cómo te estás desempeñando tú y que no sea una medida vanidosa, ¿no? A veces hay métricas también ahí que confunden más de lo que podrían darnos como información enriquecedora. Finalmente, vemos una versión, yo le llamo, de el cómputo de las razones de rentabilidad
del ROA y del ROE a través de una desagregación que muchos llaman la identidad de Dupont. Y como dice ahí, resume el análisis de los estados financieros en tres medidas de rentabilidad: el margen de utilidad, la rotación de los activos y el multiplicador del apalancamiento financiero. Es decir, vuelve a computar el ROE eh, y por intermedio del ROA al mismo tiempo, pero a través de una especie de desagregación que probablemente la hayan visto también en su resolución del eh, ejercicio 5. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ponemos aquí? Primero, el resultado para los accionistas comunes, que sería el resultado neto, sobre las ventas, sobre los ingresos. Esto es nuestro margen de utilidad neta. ¿No? Luego multiplicamos eso por la rotación de activos. Y si multiplicamos por ese segundo eh, indicador, por ese segundo ratio, sabemos que podríamos simplificar esas ventas. ¿No? Entonces, lo que pasa es que esta identidad de DuPont nos está permitiendo llevarlo a términos de que, si bien matemáticamente podríamos simplificar ahí y nosotros sabemos que eso es el ROA, y con el multiplicador del apalancamiento financiero podríamos simplificar ahí y sabemos que la multiplicación del ROA y de este multiplicador del apalancamiento financiero nos da el ROE, o sea, al final es el mismo ROE el que vamos a calcular. Lo que nos está dando ya es algo más interpretativo, ¿no? Es decir, que podemos llegar a calcular la rentabilidad, pero a partir de otras razones sobre las que los gerentes ejercen pues influencia, toman decisiones. Es por eso que, bueno, aquí creo que está un poco más desglosado de qué se trata cada uno. Sí, justo. El margen de utilidad neta lo que nos va a decir es qué porcentaje de ganancia obtenemos sobre las ventas. La rotación de activos totales es cuántas veces se mueve ese equivalente al activo total, es decir, cuántas veces las ventas, los ingresos operativos cubren el nivel de activos. Y bueno, si bien en general los textos les hablan de que debería estar eh, cercano o por encima de uno ese nivel, de nuevo depende de qué tipo de actividad estés llevando. Y finalmente el multiplicador del apalancamiento financiero, ese tal vez no lo hayan podido leer, es menos común, pero como ven ahí es un porcentaje de cuánto representa el patrimonio respecto a los activos, pero a la inversa, ¿no? Porque aquí lo que nos muestra es el activo sobre el capital en acciones comunes, que no vendría a ser otra cosa que el patrimonio neto para las empresas que no emiten acciones preferentes. Pero esto es cuántas veces está cubriendo el activo a el patrimonio neto. Y si por ejemplo ustedes tienen el patrimonio sobre los activos, ¿cómo hacen para invertir esto? O sea, si es que esto lo elevan a la -1, esto les va a dar activo sobre patrimonio, ¿cierto? O sea, esto es, de nuevo, darnos modos de cómo llegar a veces a los datos o a los requerimientos, que no sé si han visto el último ejercicio de Moodle, pero tienen algunos de este estilo, ¿no? Que son más como rompecabezas. Ahora, de repente alguno dice, pero ¿cómo llego a esto? Bueno, este es fácil porque si tienes patrimonio sobre activo, seguramente para llegar a ese, le restas pues a uno el pasivo sobre el patrimonio, o mejor dicho, sobre el activo, ¿no? Como tienes ahí tu ecuación general contable de pasivo más patrimonio igual a activo, entonces si tienes pasivo sobre activo, uno menos eso te va a dar patrimonio sobre activo. Es simplemente empezar a jugar con esos porcentajes. ¿Y por qué el multiplicador del apalancamiento financiero? Porque, como dice aquí, lo que estamos respondiendo con ese indicador es cuántas veces cubrimos el patrimonio neto. Otros interpretan de esa forma, ¿no? Cuánto activo hay produciendo eh, para los propietarios, para los dueños de la empresa. ¿Y por qué decíamos que es una desagregación? Porque el ROE, que está ahí apareciendo al final, va a provenir de la multiplicación de qué? Del ROA y del multiplicador del apalancamiento financiero. Multiplican esos dos y llegan al mismo ROE. Sabemos que hemos llegado al ROE en las razones que estábamos viendo como resultado neto sobre patrimonio neto. Sí, pero esta es una desagregación justamente para ver cómo se puede influir en las decisiones gerenciales para poder incrementar ese resultado sobre el patrimonio.
Porque si vamos desagregando esto todavía más, el ROA, ¿de dónde viene? El ROA podría ser visto como una multiplicación entre el margen de utilidad neta y la rotación de activos totales. ¿Y el margen de utilidad neta de dónde va a venir? Bueno, es la utilidad neta sobre las ventas, ¿no? Sobre los ingresos. ¿Y la utilidad neta de dónde viene? Bueno, es la venta deduciendo los costos operativos y probablemente eh, los no operativos y los impuestos, ¿no? Entonces, la rotación de activos totales, igual, ¿de dónde viene? Bueno, son las ventas sobre el total de activos. Y el total de activos sabemos que está compuesto por activos corrientes y activos no corrientes. Lo propio del otro lado, ¿no? Como necesitamos ahí el total de pasivos y patrimonio, que es una equivalencia al activo, sobre el patrimonio neto, que en caso de existir, en este ejemplo en pantalla, hay acciones preferentes y por eso es que se muestran algunos nombres de esa forma. Pero el activo sobre el patrimonio neto vendría de sumar el patrimonio más los pasivos, ¿no? Sobre el propio patrimonio y lograrían este multiplicador del apalancamiento financiero. El total pasivo es pues la suma de pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Aquí hay que de repente ajustar algunos nombrecitos, pero la idea de todo este análisis es saber cómo es que nosotros podemos influenciar en esta rotación, o mejor dicho, en este retorno sobre el patrimonio, desde decisiones que se van tomando en la cotidianidad. Y si, digamos, nos daríamos cuenta aquí, ¿no? Que si esto es una multiplicación de estos dos, bueno, allá tendría que preguntarme cómo logro, ya sea subir el ROA o subir el MAF. Cualquiera de los dos me sirve porque estaría incrementando em, consecuentemente el ROE. Y ya sea que me vaya por aquí, digamos que decido incrementar el ROA. El ROA lo puedo incrementar a través de dos vías, incrementando la utilidad neta, el margen de utilidad neta, o incrementando la rotación de activos totales. Y aquí es donde de nuevo entra la estrategia de la empresa. ¿Qué me conviene? ¿Tener mayor margen de utilidad, margen de ganancia? ¿O me conviene em, vender más unidades? O sea, ¿puedo renunciar al margen de ganancia a cambio de vender más unidades? O al revés también podría ser, ¿no? O sea, podrías decir, estoy dispuesto a vender menos unidades, es decir, bajar en mi rotación de activos totales, pero subir el margen de utilidad, el margen de ganancia. De nuevo vuelvan a problematizar esto como el típico caso entre Android y iOS, digamos, ¿no? O sea, los usuarios de Apple versus los usuarios de Android. Eh, mm, ¿Quién vende más unidades en el mundo? Bueno, en general somos más usuarios de Android, al menos en nuestro entorno, ¿no? Pero, ¿cuál es el margen que tienen los que venden dispositivos Android eh, en las distintas marcas? Sea, de repente tiene un margen menor, por lo que habíamos dicho, ¿no? Apple vende el mismo hardware, pero como su software tiene algunas características diferentes, algunos la prefieren y están dispuestos a pagar un monto mucho mayor a cambio de tener ese uso. Entonces ahí el margen es prioritario para ellos. De repente hay empresas a las que por estrategia y ya por definiciones comerciales no les interesa tanto llegar a vender un alto número de unidades, sino sacar un margen altísimo a cada unidad que venden. Y esto lo pueden ver en varios ejemplos. Otro de los que ahorita recuerdo y se ha ido haciendo muy recurrente en los últimos años es el de los automóviles de lujo. Sé que es un ejemplo un poquito extremo, pero em, por ejemplo, una marca que no sé si alguna vez la han escuchado de repente en películas, en series, que es Maserati. Estos de Maserati agarraban y decían, vamos a empezar a hacer una versión un poco más asequible, ¿no? Vamos a hacer una versión un poquito más popular, si vale el término. Entonces, vamos a procurar mantener nuestros márgenes, pero vamos a querer subir la rotación, vamos a querer vender mucho mayor número de unidades. Pero ¿qué creen que ha pasado? Como es una marca aspiracional, o sea, con esto las marcas de lujo y demás hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando se vuelven diría,
se venden demasiado, entonces pierden esa exclusividad o pierden esa escasez que justamente les potencia o les da el valor a su marca. O sea, y no hay que olvidarnos de que muchas veces por vender más te estás disparando en el zapato porque tu marca puede perder prestigio. Y fue uno de los casos por los que, claro, con el desastre comercial que hubo después, porque ya no podían vender ni los autos que vendían antes, ni los autos nuevos, porque los autos nuevos eran igual nomás demasiado caros para el público común en general, y los anteriores ya como que habían perdido cierto nivel de prestigio. Entonces, Ferrari, por ejemplo, se empezó a enmarcar ya más en su margen y deben conocer ahí un poco de ese caso. Hasta tienen listas de espera, ¿no? No le venden a cualquiera porque a pesar de que tú puedas contar con el dinero para comprarte un Ferrari, en realidad no te lo venden así nomás porque tienes que cumplir con ciertos criterios para que, hasta del lugar donde vives, ¿no? De que eh, se pueda, digamos, conducir el vehículo como se quisiera. O tal vez otro ejemplo podría ser el de las farmacias, ¿no? A veces pensamos, pucha, una farmacia, en todo lado hay la farmacia y a veces alguno me decía, ¿no? Parece lavado de dinero, porque además hay tantas que igual no sabes eh, cómo pueden mantener a tantas sucursales ahí funcionando si a veces las veo vacías, ¿no? Pero claro, las farmacias venden productos poco discrecionales, ¿no? O sea, cosas medicamentos que la gente no puede elegir si se compra o no se compra para curarse. Entonces, esa no discrecionalidad hace que muchas veces tengan una demanda más asegurada que otro tipo de productos, pero donde está el meollo de esto es que en que la rotación es la que los mantiene a ellos muy vigentes, porque uno podría decir, pucha, em, lo podríamos ver también en términos de farmacéuticas, ¿no? Hay farmacéuticas que se dedican a los medicamentos genéricos y otras que venden éticos de marca, digamos, rimbombante comercialmente. Al final, el medicamento genérico puede tener el mismo efecto, pero el ético tiene algunos temitas ahí de marca y demás. Pero con el genérico te está haciendo a una mayor rotación, con el ético te está haciendo a un mayor margen. ¿Por qué? Porque el genérico lo vendes en 50 centavos y tu margen es muy pequeñito, pero vendes pues por millones. En cambio, el ético no vendes tanto como caso de los genéricos, pero a cada comprimido, a cada cápsula, a cada tableta, qué sé yo, le puedes sacar pues 5 bolivianos por unidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el Ulcosol, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el pantoprazol de Prescott, pero que es una molécula más, ¿no? Al Ulcosol, pero que en términos de la farmacéutica que los produce, em, Bagó, por ejemplo, ¿no? En el caso del Ulcosol, el Ulcosol te puede costar 7 bolivianos, mientras que el otro te cuesta 50 centavos, pero este se está yendo más a un tema de margen, no son tantas unidades, sino que el otro está priorizando otros aspectos, ¿no? En términos de estrategia. Así que para eso sirve el análisis de DuPont. Y ustedes lo pueden revisar, les decía en eh, sí, aquí estaba. Les dejaba ahí abajo, ¿no? Un análisis de DuPont en el primer caso, sobre la última gestión, sobre 2021, y en el otro, sobre el promedio de las 7 gestiones con las que cuentan. ¿Y a qué se refiere esta columna de barra? Es a que, si bien ustedes tienen ahí el ROA y el ROE de la última gestión, que deberían concordar ahí con el DuPont, em, que está, bueno, primero mira aquí, el ROA y el ROE, por el tiempo estoy tratando de acelerar un poquito, pero el ROE calculado a través de la identidad de DuPont debería ser el mismo que obtenemos con nuestras razones de rentabilidad. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, en 2016, 5,79 es el mismo al 5,79, o en el ROE 16,72 es el mismo al 16,72 de ahí arriba. ¿Y por qué aquí abajo tenemos más de las tres eh, razones que habíamos indicado? ¿No? Era margen neto multiplicado por la rotación de activos, esos dos deberían darme el ROA. Y como está ahí, efectivamente nos da, ¿no? Igual la rotación de activos la podrían contrastar con
los otros bloques, ¿no? Donde está aquí la rotación de activos es 0,76, digamos, porque aquí sí la estamos promediando, aquí abajo no, para que podamos tener equivalencia, 0,75, y el margen neto 7,73, que igual debería corresponder con este de aquí arriba, 7,73. ¿Para qué ponemos estos de arriba? Porque, como ven, si bien puede haber una identidad de DuPont de eh, tres factores, podríamos ampliarla a muchos más para indagar con mayor profundidad todavía esta relación, ¿no? Y el margen neto ahí, por ejemplo, de 7,73 en 2016 es la multiplicación de todas estas marginalidades que algunos les llaman, que vienen del estado de resultados. Es decir, para empezar, el resultado bruto sobre el ingreso operativo, 72,64, eso hemos dicho, viene de aquí arriba, la ganancia bruta versus las ventas netas, y que está también aquí arriba como margen bruto. Pero ya el segundo que dice resultado operativo sobre resultado bruto, ya no tiene como denominador a las ventas, sino tiene como denominador al anterior resultado. Es decir, en este caso es ganancia operativa versus ganancia bruta. En el siguiente tendrán ganancia antes de impuestos sobre ganancia operativa y en el último ganancia neta sobre ganancia antes del impuesto a las utilidades. Esto para que año tras año les permita ir revisando cuáles han sido las tendencias nuevamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la única, aunque no, sí hay una diferencia grande aquí en el resultado. em, este vendría a ser antes de impuestos, ¿no? Resultado antes de impuestos, no ahorrados, sino ahí, que antes significaba 89% y luego ha ido significando incluso solamente el 25% en 2020 y el 62% en 2021. La idea es establecer por qué, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido para que hayan esos cambios. Esto como una versión histórica de la identidad de DuPont. Y en el otro caso, les decía, tienen esta reconstrucción de la desagregación, que aquí está concordando el 1,21 y el 3,94 con el 1,21 y el 3,94 de la última gestión. Pero lo que pueden hacer es ir simulando qué habría pasado, en cuánto habrían cambiado esos niveles de ROA y de ROE por el movimiento porcentual en cada una de estas cuentas. Por ejemplo, si las ventas suben en qué porcentaje, podríamos tener un incremento del ROE en qué nivel de variación. Por ejemplo, ahí está el ROE con su 3,94. Si las ventas hubieran subido en 5%, el ROE hubiera subido al 15,99. O sea, con un 5% de incremento en ventas, el ROE hubiera subido a 15,99, lo que significa 12,04 de diferencia en puntos porcentuales y en términos relativos un 305% de crecimiento. Pero obviamente las ventas no podrían subir el 5% si no subiera el costo de lo vendido. Entonces el costo de lo vendido también, digamos que hubiera subido en 4% si es que hubiéramos sido muy eficientes y ahí ya tendrían una compensación. De todos modos estaría subiendo el ROE de forma muy interesante y de esa manera es que ustedes pueden poner una serie de análisis de qué pasaría si, ¿no? Esto que llamamos análisis de sensibilidad en materias posteriores, para saber cómo es que impactarían ciertos movimientos en las cuentas eh, en términos de rentabilidad de ROA y de ROE, ¿no? Ahora, más abajo tienen algo todavía más riguroso. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en las cuentas en promedio. Y en esas cuentas en promedio, lo que podrían hacer es vincularse a estos coeficientes de variación, que no son más que tomar la desviación estándar sobre el promedio para saber en cuáles de las cuentas hay mayor movimiento, siempre y cuando sean críticas, ¿no? Porque habíamos dicho, aquí, por ejemplo, en el resultado en inversiones permanentes tengo 12,39, pero porque son cifras que se han ido moviendo bastante, pero en relación al nivel total de ingresos no son tan significativas. Solo por eso es que muestran una variabilidad muy fuerte. Pero ya en las cuentas críticas de ingresos y gastos operativos, ahí podríamos fijarnos, ¿no? Para tratar de anticipar cuáles serían las que más podemos esperar que se muevan a futuro y sobre cuáles tendríamos más riesgo
¿no? De que si las ventas, por ejemplo, caen, eso hay que tener cuidado. Si es que, como decíamos, suben en 5%, hay un impacto muy fuerte en el ROE de incremento. Si esto fuera al revés, vemos cómo le afecta, ¿no? Entonces, una caída de las ventas de 5% en el 2021 hubiera dado un ROE de menos 8,10 y obviamente una caída de menos 12,04 puntos porcentuales. Entonces, esos son temas que ya se van a ir reflejando en las siguientes materias, como el apalancamiento y demás. Así que, bueno, lo dejo por ahí. Lo único que les decía podría completar y a modo de que cuenten con alguna otra información comparable para su tarea. Tienen este panel de análisis financiero, no lo voy a desglosar todo por ahora, pero les dejo ahí el link en el chat para que le puedan dar una mirada. Ahí tienen acceso a los estados financieros principales de los últimos 12 años ya, si no estoy mal, 12 o 13 años, para todas estas compañías. ¿De hecho? Entonces ahí pueden fijarse en sus activos pasivos, pueden fijarse en el resultado integral, pueden fijarse en las evoluciones, pueden ver cómo ha ido esto, ¿no? Para cada compañía en concreto, ¿no? O pueden digamos, verlo por sectores, ¿no? Manufactura, qué sé yo, comercio y demás, pero por ahora les dejo el link en el chat para que lo vayan mirando y ya el día lunes voy a ir tomando algunos eh, comentarios más adicionales. Bueno, ahí la subcarpeta D la manejaremos aquí en el 19 porque una de las subcarpetas tiene que tener em, 4. Y aquí cerraríamos el 1 y el 3 o mejor dicho, el 2, ¿no? Ah, no, miento, el 18 faltaba, ¿no? Perfecto, quedamos así entonces. Yo de todos modos esto lo voy a subir esta noche, ya en limpio, para que ustedes vean cómo han trabajado o cómo han elegido. Y ahí, solo para eh, que se enteren, estas son las compañías que les corresponden en cada caso, ¿no? Tienen Sobose, Fancesa, Itacamba, tienen Toyosa, Tayo y Obando. ¿Por qué he elegido estas compañías? Bueno, las tres primeras son cementeras, son las tres cementeras que existen en Bolivia. Si ustedes ingresan a cualquiera de estos archivos, van a tener directamente los estados financieros. Ahora, ahí sí, un detalle, no tienen directamente la hoja de trabajo, como suele ser, sino que como siempre en el equipo hay quienes deciden aportar más, aportar menos. Bueno, ahora van a poder aprovechar cuando me dicen, ¿no? Los flojitos que no trabajan, bueno, por lo menos que copien los datos, ¿no? Porque así es como suele ser en el mundo real, ¿no? No tienes como en las actividades, digamos, la hoja hecha. Yo les decía, priorizo mucho que vayan directamente a demostrar la interpretación, pero ahora tienen mucho más tiempo, casi 2 semanas, y procuren hacerlos trabajar a esos que normalmente no contribuyen, si es que quieren, obviamente, llevarse los puntos, ¿no? Que interesan aquí. Así que un último detalle, ¿por qué les doy tres cementeras a los grupos A, B y C? Eh, no se olviden que esto lo pueden llevar más allá, ¿no? Pueden eh, hacer no solamente un análisis de cada compañía históricamente, sino que también lo pueden comparar con las otras compañías. Pueden aquí hacer una contrastación con cuál ha sido el desempeño de las otras dos que están en este sector, ¿no? En esta industria más que sector, desde el punto de vista general. Y en el otro caso, lo propio, solo que en el caso de las concesionarias, como les decía, hay una, los que han elegido F, que solamente tienen 4 años, no he podido acceder al de 2016, y Itacamba 17, no se van a asustar, este es el que no tiene notas, pero en todos los demás casos hay notas y están completos los juegos de estados financieros. Entonces, lo propio, pueden hacer una comparación entre las tres cementeras y aquí pueden hacer una comparación entre las tres concesionarias, ¿no? Las tres se dedican a algo similar,
Así que por eso es que las he ido eligiendo de esa forma. Ya podrían ir viendo ahí el material, si es que se quieren ir familiarizando, le daríamos a mostrar y ya pueden acceder para empezar a hacer su tarea. De todos modos, yo les subo esto lo antes posible, el requerimiento, y me quedaría atento a cualquier consulta vía correo electrónico. Salvo que haya alguna por ahora por este medio, nos reencontramos el día lunes. Licenciado, Sí, adelante. Adelante, las ok. diapositivas que ha ido avanzando hasta hoy sobre este tema, ¿ya están en la plataforma o todavía? Están ya en la plataforma desde hace unos días, desde el lunes, creo. Aquí está la presentación de la segunda parte. Vale, gracias, licenciado. No, a ustedes. Que estén muy bien entonces. Nos reencontramos el lunes.